Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Ah. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a Su Majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Bienvenidos sean todos y todas a Política entre Comunes, un espacio donde vamos a estudiar los pilares fundamentales de la teoría política desde una mirada socialista y emancipadora. En este primer episodio hablaremos de tres conceptos fundamentales: el Estado, la hegemonía y la revolución. ¿Qué es el Estado? El Estado tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con los ministerios, tiene que ver con el trabajo de las distintas instituciones, alcaldías, gobernaciones. Pero el Estado no solamente es eso. El Estado también tiene que ver con las instituciones legales. La Corte de Justicia, el Ministerio Público, las fiscalías, tiene que ver con la policía, con las Fuerzas Armadas, con los partidos políticos. Es eso y es más. Es muchísimo más al conglomerado al que también le llamamos Estado. ¿Es solo eso? No. El Estado es también gobierno, pero es mucho más que gobierno, porque siempre asociamos al gobierno con el Estado. Es el gobierno, son sus instituciones, el ámbito coercitivo legal, la administración institucional, el régimen cultural, la educación. Es un conjunto de ideas que nos acercan al concepto de Estado. Y es hasta este momento que hemos enunciado que el Estado son instituciones, es la presidencia, es el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sistema de partidos políticos. Este es un buen primer acercamiento al Estado. Y si lo enumeramos, podemos decir que las instituciones son el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, su ámbito legal y su ámbito coercitivo a través de la fuerza o el uso legítimo de la fuerza. Entonces podemos decir que el Estado en primer lugar son diversas instituciones. En segundo lugar, el Estado no solo son instituciones, son ideas, palabras, son signos, son memorias, son pensamientos, son símbolos. Es parte del Estado el conjunto de maneras en las que las personas recordamos nuestra historia, entendemos nuestra historia. Valoramos, despreciamos o marginamos a nuestros principales actores, a nuestros principales héroes, heroínas. Es esa narrativa de cómo nuestro pasado está ordenado. Cómo ordenamos ese conjunto de ideas de nuestro pasado es también parte del orden del Estado. Cuando hablamos de ideas legítimas que se enseñan en la escuela, en el colegio, en la universidad. ¿Qué es lo que se debe enseñar? ¿Qué es lo que no se debe enseñar? Eso también forma parte del Estado. Aquellas ideas, aquellas creencias que a lo largo de la existencia es el Estado el que funde en las mentes las creencias, los valores y los principios. Ordenan el trabajo de las instituciones, de las personas, de la sociedad, esquemas morales de lo que es la vida, de lo que es el futuro, el presente y qué será el horizonte que nos devenga. Es en esta dimensión un poco más compleja cuando decimos que el Estado son las ideas, porque siempre asociamos al Estado con instituciones. Cuando decimos que el Estado también son ideas, hablamos de ideas que dirigen, ideas del sentido común, cómo el sentido común construye y se construye con el pasado, el presente y hacia el futuro. Es así que el Estado es la aceptación de estas ideas cuando estamos en el tráfico, esa creencia que hay que detenerse cuando aparece en el semáforo la luz roja, o cuando se emite una ley, yo estoy obligado a cumplirla.
Si no existiera ese ámbito del Estado, del sentido común, muchas de las decisiones no se aceptarían, porque no se puede imponer todo por la coerción o la fuerza. Se requiere aceptación, tolerancia, un esquema que nos hace validar, que nos hace aceptar la decisión de quienes nos gobiernan, del juez, del fiscal, del profesor o profesora, del policía, de la presidenta. Gracias a esquemas morales, éticos, que llevan a la persona a aceptar y a acatar tal decisión. Esta segunda dimensión es el Estado, como un sistema de creencias, un sistema de tolerancias, de preceptos que ordenan la vida cotidiana de las personas. En este sentido tenemos instituciones, creencias, ideas que dirigen, ideas que construyen sentido común. El Estado como un conjunto de ideas. Entramos así entonces a la tercera dimensión del Estado, la correlación de fuerza. La correlación de fuerza se da en cualquier institución. Puede ser Casa Presidencial, Congreso Nacional, la universidad o el colegio, la gobernación o una posta policial. En cualquier institución puede haber la correlación de fuerza. Quiere decir que hay un grupo de personas que tienen mayor o menor capacidad de influencia y decisión. El Estado es eso también entonces. Es una estructura de correlación de fuerza social, política y económica. Hay una estructura que tiene mayor influencia y otra que la tienen menos. Menos capacidad de decisión. Es este ir y venir lo que hace la correlación de fuerza dentro de las instituciones. Es así que hemos avanzado al Estado como instituciones, al Estado como cuadro de creencia de ideas, sentido común, y al Estado como correlación de fuerza. Y es así. El Estado es un flujo dinámico, una máquina con normas, con reglas, con procedimientos, con jerarquías. En ellas vamos a encontrar una correlación de fuerza. Hay quienes hicieron la norma, pensaron la norma, edificaron la arquitectura de cómo será la norma, el proceso. Hay grupos sociales que han elaborado y seguirán elaborando leyes. La jerarquía del Estado es producto de la correlación de la fuerza en la sociedad. Es así que el Estado, vista como una maquinaria relacional entre instituciones, entre creencias y entre correlación de fuerzas de quienes la integran. El Estado es Estado en sí mismo porque tiene el monopolio de ciertas decisiones. Usualmente no sabemos qué decisiones son, pero el Estado puede monopolizar la coerción legítima, el uso de la fuerza legítima. Pero además el Estado monopoliza la tributación y asimismo el Estado monopoliza la legitimidad dentro de su sociedad. Iniciaremos con la coerción legítima. El Estado que concentra la coerción reconocida como la que es legal, la legítima, la válida entre sus actores. Asimismo tenemos la tributación, la concentración del recurso, de los recursos de tributos por las compras, por las ventas, por las rentas de las mercancías, por la explotación de sus minerales, por la explotación o acumulación de commodities y de materias primas. Esto le da el recurso al Estado, el recurso al Tesoro Nacional para poder construir hospitales, poder construir escuelas, universidades. Si el Estado no tuviera este monopolio, no podría tener los recursos suficientes como para poder utilizarlos y redistribuirlos de forma colectiva y de forma equitativa. Asimismo tenemos la legitimidad, lo que la gente cree que es correcto, lo que la gente concibe como legal, como válido, como aceptable. Las instrucciones del Estado, de sus gobernantes, no se acatarían si no se tuviera el monopolio de la legitimidad. Si la presidenta o el presidente emite una ley, sin la legitimidad difícilmente sería acatada esta como una norma legal, legítima, válida, aceptable. Finalmente hablamos de la universalidad. Cuando sale una ley, sale para todos y para todas. Esta debe ser cumplida por todos y por todas. Las reglamentaciones que se construyen, que se edifican, que se diseñan, deben ser acatadas por todos y por todas. El monopolio de lo general, de lo universal,
Su principio radica cuando se ve al Estado como un yo colectivo. Si el Estado no tuviera esta función de universalidad, de hacer universal lo que éste emite, de disputar el sentido común, el Estado no tendría esa legitimidad. El Estado es, entonces, un monopolizador de la coerción, de la fuerza, de la tributación, los recursos, de la legitimidad, lo legal, lo aceptable, y de la universalidad, la aplicación totalizadora para todos y para todas, desde las instituciones, desde un cuadro de creencia de ideas ético-morales y desde la correlación de las fuerzas. La gran enseñanza del 2022 es responder al debate. Es posible cambiar el mundo transformando el Estado, aunque no solo a través del Estado se puede transformar el mundo. Un pie adentro, un pie afuera. Marginarse al interior del Estado es tener una actitud contemplativa ante la lucha social de clase. La refundación ha transformado la relación con el Estado. Ha habido un cambio de gobierno, un cambio de las estructuras de decisión, un cambio de sus funcionarios y funcionarias, un cambio de la participación de los movimientos sociales, de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la cultura, de los sistemas simbólicos de la sociedad, de las legitimidades colectivas. Cuando sucede este fenómeno, podemos catalogarlo como una revolución, más allá de las imágenes clásicas de la revolución entre las armas y las disputas. Cuando transformamos las estructuras, modificamos quiénes son las personas, el origen social, el contenido social de las personas que dirigen la administración del Estado. Cuando se modifica la composición de clase del Congreso, cómo se toman las decisiones dentro y fuera de él, así como del Palacio de Justicia, así como de sus instituciones y ministerios. Hay revolución cuando la enseñanza de los centros educativos se modifica y se transforma, cuando transmitimos lecturas, cuando vislumbramos una revolución, modificando la condición de clase del contenido, de quienes gobiernan, de las formas en las que se toman las decisiones con las que se definen políticas públicas, que den valores éticos al sistema normativo de la sociedad. Hay quienes lucharon en 1970, 80 y 90, que trabajaron arduamente para que esto sucediera, desde luchas armadas, desde iniciativas estudiantiles, y transformaron el paradigma revolucionario para el continente. El resto de América lo ha intentado, en algunas ocasiones sin logro o con muy pocos avances. La historia es dinámica y empezó a transformarse, en despertares democráticos para la batalla de ideas y de clase. Un efecto dominó desde el comandante Chávez, pasando por Evo, Lula, Cristina, Xiomara y Claudia. ¿Qué profundidad tendrá esta revolución política? Es lo que se disputa y se debate en Honduras en este momento. ¿Hasta dónde llegará? ¿Con qué potencia será la revolución social o la revolución estatal? ¿Cómo transformará la estructura económica, la estructura política, social, cultural y territorial? ¿Cómo afectará el modo de la producción, de los tipos de propiedad, de la distribución de los recursos económicos y la distribución de la riqueza? Hubo un orden dictatorial en todo el continente americano. Nunca antes se había dado la presencia de proyectos de gobiernos revolucionarios en escala continental como en el siglo XXI. Es un privilegio, unos con mayor profundidad, otros con mayores retos, pero un continente vanguardista frente al mundo y la búsqueda de alternativas al modelo económico capitalista neoliberal. ¿Hasta dónde avanzará la refundación? ¿Hasta dónde se transformará, si en una revolución social? ¿Cómo se modificará la propiedad, la tierra, el capital y el trabajo? ¿Qué papel tendrá el Estado ahora en referencia de la dictadura y del siglo XX? Hemos avanzado hasta trastocar la estructura de origen político y de clase de las y los funcionarios. El resto, solamente los movimientos sociales lo determinarán. Esta vez, la última vez. Mira, esto es para que lo baile brincando. Esta mierda se baila brincando. Esto es para que proteste brincando. Esto es para que brava. Esto es para que brava. Esta mierda se baila brincando. Esto es para que lo escuche brincando. Esto es para que proteste brincando. Esto es para que brava.
Tengo ya rato metido en esto del rap y aprendido por lo vivido que yo soy mi peor enemigo, no tengo beef. Se trata de Tyrone contra mí, aunque por supuesto varios quieren mi puesto por ahí. Si te cuento lo que yo vi mientras soñaba la vez pasada, tú pensarás que tengo la razón extraviada y con razón, pues en el sueño yo me encontraba con un señor que precio por mi alma ofertaba, me preguntaba si quiero dinero, joyas, mujeres, carros, último modelo y todo lo que todos quieren, pero espere. Dije con gesto sencillo, sé que esto no es real porque no suelo negociar sin cigarrillos. Desperté de inmediato y analizando aquel trato saqué mis conclusiones. Analizando mis visiones me he propuesto que no quiero donaciones de prospectos y los panes que me ganen serán todos por mi esfuerzo.